ser que llegue, ojalá que no. Y también, o sea, bueno, en la formación de psicología, cuando busqué hacer algo como optativo referente a la psicología del deporte, lo único que encontré fue el trabajo en el alto rendimiento y el deporte desde esa mirada. Y antes, bueno, después que se aprobó la ley de salud mental, también pensando en cómo podemos hacer o qué cosas podemos hacer para poder generar conciencia en lo que es la ciudadanía y en las personas, para que puedan reclamar su cuota de participación y luchar por sus derechos y ver que el mundo no es tan así como nos creen hacer que es. Fui involucrándome, el deseo me terminó llevando a que, bueno, me llamaron para rearmar un proyecto de extensión que ya no funcionaba, que querían ver cuál era o sea, cómo poder laburar el psicólogo desde el deporte, y me puse a trabajar en la Facultad de Educación Física también. Pero antes de avanzar un poco más, también para no monopolizar la palabra, o sea, me gustaría preguntarle si alguno se anima a hablar qué es el deporte, para si alguien se anima a decir o piensa o qué cree que es el deporte. ¿Alguien que se la juegue? Posibilidad de encuentro. ¿Cómo? Posibilidad de encuentro. La posibilidad de encuentro. ¿Alguien más? Juego. El juego. Casos de solidaridad también, ¿no? Una cosa solidaria. Solidaridad también. Después, ¿alguien más? Aprender a trabajar en equipo. Claro, solidaridad entre otros. Bueno, me puse a investigar también ahí a ver qué producciones habían escritas sobre el deporte y bien, o sea, lo que me topé también, o sea, fue que en lo epistémico también no hay como marcado un posible origen del deporte, que hay varios posibles orígenes, uno según algunos autores que metí con la sociología, con la parte más de la historia también, con la filosofía. Trabajé no porque los traje a través de texto a Bourdieu, a Brom, a Norbert Elias, después a Treviño, que es un filósofo, a otros investigadores de la vuelta, que la idea inicial era también problematizar con los jóvenes en un barrio que es Malvin Norte, bueno, poder salir de esto, decir, bueno, el deporte es lo que pasa en la tele nomás, no, pero el deporte también es diversión, el deporte es juego, en el deporte se dan momentos de creación, de trabajo, de cooperación, y bien, y justo rompiendo con esto, o sea, trayéndolo con la sorpresa de conectar el conocimiento académico también con el popular y dando un intercambio, es que va surgiendo la idea del equisodeporte, que me baso más que nada al proponerlo con las líneas que marca Barenblitt cuando habla del esquizodrama, o sea, de generar tres tipos de tareas diferentes. O sea, una primera tarea sería, bueno, empezar a mostrar que el deporte tiene mucho más dimensiones y que también se conecta con el nacionalismo, con el fascismo, para que ellos mismos puedan decidir y ver que en realidad o sea, hay un tema de clase social de por medio también, y que puedan ver todas esas otras esferas, que eso también no quería entrar tanto en lo teórico, técnico, eso después puedo compartirles lo que escribí, que en realidad lo más importante era qué se podía generar con los gurises ahí, y se dio que trabajé con pibes de edades escolares, con adolescentes en liceo, en UTU, que es la Universidad del Trabajo, que son para jóvenes que no siguen el estudio formal del liceo, y también con ONG. Y con un grupo llegamos a que los pibes pudieran, bueno, aparte de estos temas de discusión y hablar, que pudieran llegar a generar su propio deporte. O sea, entre varios talleres que se dio, que fue, bueno, problematizamos, hablamos, bueno, vemos, mirá, pasa esto, y llegaron a poder crear una propia forma de ellos jugar, donde ellos mismos definían las reglas. Pues no sé,
bueno, después también otra anécdota por contar también, o sea, me pasó con un grupo de niños que agarra y en un taller viene uno y me dice, vos qué papa la vida de los psicólogos y los profesores de educación física, les pagan para venir a jugar con niños. Y bueno, ya conocé un camino. O sea, como que que el camino según el barrio donde estaban era salir a robar, salir a matar o lo que estaba como preestablecido de lo máximo que ellos podían llegar a hacer. Lo que está, brindarles un acercamiento más a que puedan conocer otras realidades y la práctica de este deporte también como una especie de que se animen a ellos a tomar más como el control no sé si sería tomar el control, pero a autogestionarse también, a no solamente jugar a lo que en realidad ya está preestablecido. Sí, o sea, me pasó también un inicio de un taller, le solté a los pibes, llegamos, solté una pelota en el medio y se pusieron a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, o sea, y se iba la pelota, o sea, no teníamos nada marcado, o sea, no teníamos ningún encuadre, o sea, habían un par de conos nomás, que ellos ya dieron por hecho que esos eran los arcos, de que salía la pelota y la sacaban. Entonces también ahí después, ¿no?, en el entretiempo, cuando paramos un rato antes de ir jugando, digo, vamos a problematizar un poco y bueno, después ahí le preguntamos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿a qué jugamos? No, jugamos al fútbol. Bueno, ¿esto es deporte? Y algunos decían, sí, es deporte, ¿no? Y otros dicen, no es deporte porque deporte es lo que vemos en la televisión. Pero para que sea deporte, o sea, la idea era llevar a que ellos lleguen a un plano de que puedan pensar y no quedar tanto en esto de obedecer porque sí nada más. Sí, al ser bastante distinto crear una regla que obedecer una regla. Sí, inventar. Porque inclusive les planteamos, no, ustedes pueden cambiar las reglas, claro. Y nos decían, no, nosotros no. ¿Y quién maneja las reglas? Decían, no, la FIFA. La regla la expropiación. Y decía, bueno, ¿y qué tiene que ver una regla en el deporte con las leyes de la sociedad? Y dice, no, las leyes lo hacen los políticos, los ricos. Pero ustedes pueden ser parte de un cambio de una ley. O sea, los movimientos sociales, si ustedes se organizan, pueden mover y promover, de poder vivir en el mundo que quieren vivir, o sea, pensar cómo queremos vivir en conjunto. Y después está, o sea, y si nos vamos más al hueso también, el deporte en 1992, la ONU saca una carta que se llama la Carta Europea del Deporte, que está ratificada por la mayoría de los países, sé que en Uruguay está, que se crea la Secretaría Nacional del Deporte, que en esta ley hay dos artículos, creo que es el 12 y el 13, que obliga a todos los países del mundo a tener el deporte regulado dentro de los propios países. O sea, que engloban que la mayoría de los países tienen que tener un deporte deporte y entes reguladores, y le dice que si no cuentan con recursos humanos y financieros, esto debe ser provisto en parte por el Estado y en parte por el capital privado. O sea, ¿qué interés hay por detrás de eso, no? Si vamos a los historiadores, a Elías, o sea, él plantea que el deporte, cuando se empieza a expandir por Inglaterra, que fue el deporte voy más atrás, ¿no? En una de las concepciones de que manejan la mayoría de los autores, es que el deporte es creado en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, cuando un grupo de estudiantes de un colegio empieza a tomar los deportes, los juegos populares, y los sistematiza. Esos juegos populares, o sea, después empiezan a ver que esto de respetar reglas, de jugar y respetar reglas, empieza a reducir el tema de la violencia y lo empiezan a llevar a todos los demás colegios. Y esto después se empieza a esparcir por la comunidad. Y al principio tenía que ver más que nada con la práctica de una clase social más burguesa, más aristocrática, que lo hacía como forma de ocupar el tiempo libre y el ocio.
el deporte no era algo pensado para las clases trabajadoras. Pero como había mucha violencia en las calles y vieron que podía haber un beneficio en que las clases más proletarias pudieran apropiarse del deporte y así reducir la violencia, de que así se empieza a esparcir por todas las demás esferas de las clases sociales. Y también después hay otro, un sociólogo, Brom, que es francés, que decía que en el pleno auge de los movimientos sociales que estaban existiendo ahí al principio de 1800, fines de 1800, principios de 1900, que donde había deporte no podía haber política, porque el deporte era como el opio el nuevo opio de los pueblos, que despolitizaba todo. Entonces, es por esto que planteo el esquizoporte como un espacio no solamente de venir más allá de venir a jugar, a divertirnos, a crear, a llevar el acto creador, esto que nos cura, por decirlo de una forma, ¿no? El estar en constante creación como hecho estético, político y ético, poder llevarlo a través de una praxis del deporte, y que el deporte no quede tan pegado solamente a lo que es la maquinaria y el control social, sino a cómo poder utilizarlo eso para poder liberarnos y liberar a otros, a que puedan ver otra dimensión. Buenas tardes, yo soy Javier Imas, estoy en la cátedra de grupos de psicología de la UBA, y este trabajo en realidad lo voy a leer porque si no me voy con el tiempo, sea un poco esquemático. Este trabajo viene de una práctica clínica donde justamente la psicología del deporte es un campo nuevo, y entonces uno está todo el tiempo buscando herramientas o buscando nuevos dispositivos, y a veces elementos que vienen extrapolados de otro lugar pueden servir. Y entonces ahí aparece todo un trabajo de traspolar un suceso que aparece en la clínica hacia pensarlo como utilidad para la psicología del deporte. Bueno, les leo más o menos. Acá esta foto está mencionada, pero creo que es un icono de lo que trata el artículo. Como psicólogo del deporte, desde hace años veo con frecuencia que muchos atletas muestran una gran dificultad a la hora de competir, para lograr concentración, evitar los pensamientos negativos, controlar el ser dominados por intensas emociones. Generalmente hay un segundo fatal antes de la largada, donde sufren esos nervios que se parecen a la sensación de peligro, y entonces los invade un gran miedo, mucha ansiedad, incluso desesperación. Por otra parte, como psicólogo clínico trabajo con todo tipo de pacientes, entre ellos unos que son muy especiales, a quienes dedico una escucha muy particular. Se trata de los músicos. Es gente apasionada y apasionante, que no solo piensa y siente con palabras, sino que también lo hace con melodías, timbres, sonoridades, ecos, resonancias, ritmos, emociones, imágenes sensoriales y cuerpo, sobre todo mucho cuerpo. Son pacientes que a veces, para transmitirnos lo que les pasa, necesitan hacernos escuchar su música, contarnos cómo la sienten y cómo sienten esa imperiosa necesidad de crear música. Ellos también, como los deportistas, sufren el difícil momento de tocar en público. Sienten pánico de escena, como lo llaman en teatro. Los músicos también sufren miedo a equivocarse, a pifiar, a olvidar la letra, miedo a arrancar fríos, miedo a trabarse, miedos y más miedos. Por un analizador. Un día vino un paciente que era muy buen escritor y bastante obsesivo. En el caso de los escritores es frecuente que sean obsesivos, esto es un rasgo de profesional, digamos. Porque generalmente uno se repliega sobre sí mismo para escribir, es gente que revisa y revisa lo que escribe, son perfeccionistas, y si de algo sufren, equivalente a lo que hablamos de los deportistas y los músicos, es del horror de la página en blanco. Esa sensación de sentarse a escribir y que nada va a surgir, que no va a aparecer nada. Algo que puede llegar a ser enloquecedor, como pasa en la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, que está protagonizado por Jack Nicholson. No sé si lo ubican en la película, es una persona que enloquece queriendo escribir un libro. Ese día el paciente escritor me contó también que hacía música y que incluso a veces componía. A la hora de componer me relata que le pasa lo mismo que cuando escribe.
no encuentra a veces las palabras. Vieron que en música hay una idea de la palabra como algo expresivo, yo quiero que diga tal cosa, pero la palabra como sonido a veces no me entra bien en las notas que tengo, ¿no? Es decir, se arma esa especie de... Y encontrar una palabra que calce silábicamente no es tan sencillo. Entonces dice, ¿no? A veces no encuentro las palabras, a veces las notas, y sufro probando alternativas sin encontrar algo satisfactorio. De pronto se detiene en su relato y agrega con cierto entusiasmo que, sin embargo, cuando yo toco es otra cosa. Ahí me meto y ya no dudo. Cuando toco, solo toco. Y me dice que se siente casi como otra persona. Le pregunto si en público también esto le pasa. Y me dice que no, que cuando tiene que tocar en público, antes de empezar el miedo es horrible. Pero que una vez que empieza a tocar se transporta. Y dice, es como si fuese uno con la música. La música fluye, me encuentro tocando como en automático. No pienso, solo toco. Si me llevo a equivocar, sigo como si nada. No parezco yo. Soy una versión de mí que no duda, que solo sigue el tiempo de la música. A esta altura de la sesión reconozco que sentía cierto asombro y cierta sensación de haber encontrado algo interesante, que todavía no podía explicar, algo que quizás podría ayudarles a mis queridos y estresados deportistas. Segundo punto, dejando lo obsesivo por un momento. Diferencia de diferencias. ¿Cómo en pocos minutos un obsesivo se libera de su yugo de dudas, pensamientos críticos y perfeccionismo despótico? ¿Qué hizo la diferencia? ¿No es acaso la misma subjetividad? ¿Qué cambió entonces? Pensé y repensé obsesivamente y realmente casi no avancé mucho. Casi no encuentro las palabras. No funcionó por ese lado. Y finalmente me puse en su lugar y empecé a visualizar la situación como si yo estuviese viviéndola. Y fui encontrando dos elementos que sin duda hacían la diferencia. El primer elemento es el tiempo. El obsesivo, ustedes saben, no sé si conocen gente obsesiva, pero tiende a funcionar como si la vida fuera Matrix, ¿no? Entonces, ¿vieron la película Matrix? Que de golpe se pasa en cámara lenta, que hay como uno cambia el ángulo de la cámara y aparece del otro lado. Esto es una ficción que en la vida real uno no vive así, obviamente no vive en tiempo de persona única con un solo punto de vista. En Matrix uno ve que todo es pura virtualidad, que todo sucede dentro de la cabeza y que la película se puede volver para atrás, pasar en cámara lenta e incluso analizar cuadro por cuadro. Se pueden ensayar distintos finales y se puede, digamos que el obsesivo va a concebir mentalmente una cierta temporalidad extraña, como si se pudiese vivir fuera del tiempo. Por eso se mueve o vive como si tuviese el tiempo para ver alternativas, para dudar, para evaluar, ensayar mentalmente, imaginar los riesgos, suponer los efectos, cambiar de idea, como quien planea unas vacaciones o un edificio antes de construirlo. Imagina el tiempo como algo que puede manejar, antes que como algo que fluye y de lo que no puede escapar. Recuerdo una letra de una canción, el tiempo no para. Y es así, la vida sucede en tiempo real y el tiempo no para. No hay tiempo de pensar mucho, pues ya se acerca lo siguiente. No se puede escapar de esta temporalidad, siempre en curso, que fluye sin parar. Se podría pensar que este fluir angustia enormemente al paciente obsesivo. Sin embargo, no siempre es así. A veces depende de cómo lo signifique, pudiendo llegar a ser una vía de liberación. El segundo elemento en esta especie de visualización que yo encontraba que era distinto es que, fíjense, cuando uno es obsesivo piensa con palabras y con conceptos y a veces con imágenes como de una situación. Pero acá la diferencia es la propia naturaleza de la música. Porque sin duda la música implica tanto un placer escucharla como tocar música. Por ejemplo, al cantar y bailar se expresa algo de uno mismo, un cierto sí mismo que se caracteriza por una dimensión corporal y emocional. Cantar y bailar sin duda son formas de placer y de expresión que sin embargo pueden mostrarnos aspectos de nosotros mismos que nos resultan desconocidos y sorprendentes y que descubrimos al momento de hacerlo. Aparece entonces un placer que es indudable con la música, algo que tiene que ver con el cuerpo, una sensación que instala al sujeto en una dimensión de placer que habitualmente no experimenta. Fíjense que el obsesivo rara vez va a sentir un placer pleno, siempre está como, siente placer y duda, va y viene, y
transforma un momento placentero en algo difícil. Un placer que habitualmente no experimenta, un espacio donde pueda advenir su potencia deseante, un devenir placentero, el que no quiere salir, donde solo quiere dejarse llevar. Bueno, vamos a un concepto que sería la experiencia liberadora. El esquizoanálisis suspende las repeticiones neuróticas y ofrece una chance a la espontaneidad, a esa expresión de sí mismo que no se conoce a sí mismo. Ese yo que brota en acto es mucho más inconsciente que racional o pensado. Se produce así una acción que es producto de un pensamiento, digamos, intuitivo, un pensamiento veloz que vive inmerso en una temporalidad de inmediatez y de acciones. Quizás se lo podría pensar como un tipo de pensamiento adaptado a funcionar y operar plenamente en tiempo real, inmerso en una realidad que fluye y se transforma constantemente. Tanto en deporte como en música se ensaya mucho, se practica hasta el infinito. Eso va dejando un saber en el cuerpo. Se puede llegar a hacer lo que uno tanto ensayó con los ojos cerrados. Es decir, es tan grande la habilidad que se va logrando que uno cierra los ojos y puede hacer todos los movimientos sin control, porque ya el cuerpo sabe hacerlo. Entonces se logra así un cierto automatismo. Es cuestión de empezar y el cuerpo luego sigue solo, algo maquínico que comienza a comandar las acciones. Para lograr esta precisión se requieren muchas repeticiones, una dura disciplina que se asemeja bastante a los condicionamientos de los conductistas. Se graba una serie de movimientos a base de pura repetición. Esto hasta acá parecería una pura esclavitud, ¿no? Dicho así suena como uno lo vuelven robótico de tanto repetir algo. Y esta esclavitud parece así, pero no. Primero se trata de hacer esta secuencia, lo que uno está aprendiendo, sin errores. Lo segundo es recordarla casi sin pensar, sin que tenga que hacer el esfuerzo de memoria. Luego ejecutarla sin dudar, sin detenciones. Tiene que salir de corrido, esto es muy musical, ¿no? Uno ensaya y prueba, pero hay un momento que uno dice, bueno, hagamos todo de corrido. En teatro también, está tirar la obra de corrido, como decir, no paremos para nada, no expliquemos nada, hagámosla de una. Si es música, ya a esta altura va a sonar bien. Uno ha logrado ya esta maestría, ya suena bien. Es un placer que todo salga fluidamente. El deporte, nosotros hablamos del gesto deportivo, es un gesto que es sin discontinuidad. Fíjense, un deporte que por ahí se entiende más claro. ¿Vieron el golf? El swing, que hay que pegarle a la pelota, hay que hacer todo un movimiento hacia atrás y el saque en tenis también es parecido. Si no es armonioso el movimiento, no es eficaz, no logra el máximo de potencia o de precisión. Por lo tanto, esa idea de trabajar ya está tan trabajado que sale sin discontinuidad, sale todo de una. Aquí ya hay una cierta también satisfacción del logro. Pero hay un momento en que se llega a la instancia, por ejemplo, en teatro, del ensayo general, la prueba de sonido en música, la toma de tiempos antes de la competencia en deporte. Y acá aparece la ansiedad precompetitiva, el miedo a fallar, el miedo a quedarse sin voz. Fíjense, cuando nosotros en esto trajimos el mate, pero esto es típico en las charlas así de congresos que ponen todas las botellitas. Porque uno de los nervios siente carraspera y no puede hablar y se queda como afónico, ¿no? Eso es el de los nervios. Aparecen las fallas que producen estos mismos nervios. Se acerca la fecha de hacerlo de verdad y se empieza a sentir la presión. Volviendo a mi paciente, que era obsesivo para escribir, pero más libre para tocar música, él dice, textual, cuando empiezo a tocar estoy súper nervioso. Conforme el tema va saliendo, empiezo a tener confianza. La percepción del tiempo que corre no me deja pensar. Solo quiero meterme para que la interpretación salga de adentro. Entro en un estado donde ya no miro al público, donde ya no registro cómo está mi cuerpo, ni qué gestos hago. Dejo que eso que hay en mí, eso que sabe, me lleve. Es como un vértigo hermoso. Yo no pienso lo que toco, pero estoy perfectamente atento. De pronto veo que suena distinto que en los ensayos. Dejo libre eso que sale de mí. Acá en deporte, no sé si habrán escuchado hablar de Messi cuando dice que empieza a hacer magia. Uno dice, ¿qué es esa magia? Y es algo que brota ahí, no brota antes, no está planeado, sale en ese momento. Entonces, empieza a aparecer algo que lo sorprende a él mismo y dice, me doy cuenta que interpreto. Esto en música saben que
interpretar es mucho más que tocar bien, es dar un sentido propio a lo que uno está tocando. Sale con un sentimiento y sin embargo toco sin emoción. Una nota trae la otra, recorro el viejo camino tantas veces ensayado, pero de otra manera, como nunca antes lo hice. Es hermoso no temer, no saber qué es y dejar lo que acontezca. Entonces acá se me ocurrió empezar a revisar otros músicos. Bueno, esta es una foto de Piazzolla que... A ver si tengo la otra acá. Vamos a ver si lo amplío. Un poco pixelada, pero Piazzolla era muy común que tocara con los ojos cerrados, ¿no? Esto es un efecto, y hay muchos músicos que hacen esto como parte de lo que sería la parte de actuación. Mick Jagger, ubican a Mick Jagger, los bailecitos de Mick Jagger están todos coreografiados, están ensayados. Pero hay veces que un músico está tocando, se olvida y empieza a hacer bailecitos. Entonces son otros bailecitos. Miralo a Charly García, ¿no? Entonces, esto es algo que acontece en el momento que toca, y por ahí no lo hizo en los ensayos. Uno dice, ¿esto qué? Y sale ahí, sale en ese momento. Así que dice que está parado. Así lo veo. Entonces, acá Piazzolla uno lo ve como en un éxtasis, extendiendo totalmente el